Hola amigos, bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de algo especial. Este tiempo hemos estado tratando lo que son las variedades lingüísticas diafásicas, ahora diastráticas, es decir, la propiedad del ser humano para poder expresarse adecuadamente en nuestro idioma. En varias ocasiones, las personas nos encontramos con palabras que generalmente ya están fuera de uso, y lo cual hace pensar que nosotros tenemos la obligación de mejorar nuestro léxico. Entonces empezamos viendo lo que es las variedades lingüísticas diastrácticas. Bien, vamos a ver qué es primero una variedad lingüística. Cuando conocemos esto y decimos, la lengua puede presentarse en sus manifestaciones concretas, es decir, lo que comúnmente hablamos, oralmente. Allí encontramos diferentes variedades. Estas pueden ser diastrácticas, diafásicas, diatópicas, diacrónicas, entre otros. Asimismo, en ocasiones ya hemos tratado varias de ellas y complementariamente vamos a seguir tratando. Entonces tenemos, ¿qué son exactamente las variedades diastrácticas o diastráticas, perdón? Estas variedades es un dialecto social o sociolecto de la lengua. Son nada más que las modalidades que adopta una lengua entre los hablantes de los distintos estratos sociales. Con esto quiero decir, la facultad que tiene el hombre de hablar de acuerdo a su cultura, las palabras propias de un lugar, de su contexto real. No obstante, el uso de un nivel de lengua no depende tanto del nivel socioeconómico, como del grado de instrucción o de cultura del hablante, que es el que determina su competencia lingüística. Aquí quiere decir dos cosas. No porque usted tiene mucho dinero va a tener que hablar correctamente, o porque mucho ha estudiado, por supuesto, va a ayudarle. No solo es de eso, es el contexto cultural que usted vive y va a hablar de una forma adecuada, correcta, y esto vamos a ver se refleja en los niveles. Ahora mismo proponemos lo siguiente. Cuando decimos variedades diastráticas, también se denomina sociales. ¿Y por qué sociales? Porque recae en niveles de lenguaje. Se produce porque no todos los hablantes de español, escuchen bien, de nuestra habla hispana, tienen la misma formación cultural ni pertenecen al mismo grupo social. El hecho de que obtengamos un título, eso significa que tengo inclinación a palabras técnicas de ese grupito, pero en sí la concordancia es diferente. Sus variedades abarcan desde el nivel culto, que es lo principal, hasta el nivel vulgar. Entre ambos pueden definirse un nivel intermedio y a este intermedio se denomina estándar. Entonces vamos a ver, continuamos con las variedades. Aquí otra definición. Las variedades diastrásticas, o niveles de lengua que se llaman, son las modalidades que adopta una lengua entre los hablantes de los distintos estratos sociales. Aquí casi en mi provincia, casi todos los estratos sociales, por ejemplo, denominamos al niño pequeño guagua, ¿no? Un término que hemos adoptado del quichua. No obstante, el uso de un nivel de lengua no depende tanto del nivel socioeconómico, ya hemos dicho, ni siquiera el instruccional. Estos se clasifican en nivel culto. Lo emplean las personas muy instruidas, muy conocedoras del léxico, ¿no? Y de la semántica. Tenemos un intermedio que es el nivel estándar. Lo emplean las personas con un nivel medio de competencia lingüística. Adoptan las exigencias normativas de un idioma, lo que es la gramática, ¿no? Pero es menos rígido, obviamente,
que la variedad culta. Y últimamente se da el nivel vulgar. Allí sí los emplean las personas de poca instrucción o incultas. Esto es el vulgo, ¿no? La vulgaridad. Es decir, estos se llaman, por ejemplo, se dan en las jergas, en los muchachos. No podemos pensar que unos adolescentes, unos juveniles o personas mayores utilicemos un mismo dialecto y nos cuidamos quienes subimos un poquito de nivel de nuestro léxico. Vamos a empezar con el primero, nivel vulgar. El nivel vulgar es la ruptura del sistema lingüístico debido al bajo nivel cultural del hablante y a su práctica social del marginado. Y con esto desarrolla un grupo de personas que hablan este nivel de lenguaje, obviamente. Aquí tenemos otra definición. Es el que utilizan personas con escasa o nula formación cultural. Recuerden que el nivel cultural no solo es la instrucción de nivel de básica, media, superior, bachillerato, universitario, no, esa es instrucción, este es nivel o formación cultural. La cultura, la vecindad, el grupo social donde usted reside, ese le apoya. Se caracteriza por no seguir las normas lingüísticas, los usos propios de este nivel, que se aportan de la norma, se conocen como vulgarismos. Esto se produce de la siguiente forma. Desplazamiento del acento. En vez de decir déjalo, podemos decir déjalo, déjalo allí. Obviamente otra palabra para que usted me entienda dice, en vez de decir ojalá no llueva, dice ojalá. Alteraciones vocálicas, por ejemplo. En vez de decir peinarse, dicen painarse. Pos, en vez de decir pues. Cambios de consonante, por ejemplo, la B por la G o R por la L. Hola abuelo, debe ser hola abuelo. Agujero, en vez de decir agujero. Desarrollo de un sonido G delante de un diptongo, por ejemplo, hueso, ¿no? Es hueso con H, en cambio acá es con G, hueso. Apócope, por ejemplo, de los nombres Mete, C, A. Ejemplo, me ha dicho porque me ha dicho. En vez de decir me, dice ma. Se ha escapado, por decir se ha escapado. Entonces, este es un tipo de palabras que hemos derivado de nuestra lengua normal. Y vamos a ver ahora el siguiente nivel, el nivel estándar. Este es el intermedio. La lengua estándar es considerada correcta y ejemplar de una comunidad. Es la versión cuyas normas ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos en esa lengua. En nuestro caso hablamos del español, y la que se enseña a quienes la aprenden como lengua extranjera. Es decir, quienes vienen de afuera es muy difícil portar la gramática total y el léxico adecuado de la construcción de oraciones. Aquí algunas características de esta lengua, de este nivel. Riqueza del vocabulario, pronunciación correcta, cuidada y adecuada, énfasis en las expresiones para resaltar asuntos importantes, mensaje con orden lógico. El hablante tiene una sólida formación intelectual y tiene un vocabulario muy amplio. Tener un vocabulario significa conocer nuestra lengua por la terminología de las palabras, ¿no? Es decir, la semántica, para poder utilizar en una conversación sinónimos de antónimos, palabras parónimas y otros más que son necesarios en el habla. Ahora veamos en el nivel estándar el dialecto que se utilice en un territorio determinado. Por supuesto, en cada nivel siempre existirán los territorios, los lugares donde podemos cultivar. Se concibe una forma de hablar y escribir como correcta y se rechaza todas las demás. Inclusive el cuidado es en la escritura. Se trata de una lengua común a muchos individuos, pero con normas ortográficas específicas.
Ese nivel también se dice en algún asunto coloquial. El nivel estándar no es tan riguroso como el culto, pero exige un uso correcto de la lengua. Léxico preciso, como menos rico que el lenguaje culto, ya hemos dicho, habitual en los medios de comunicación de masas, la enseñanza pública y la política. Porque si subimos del nivel a culto, entenderían solamente quienes han estudiado, y si bajamos del nivel, propenderíamos a desaparecer nuestra lengua. Ejemplo: en el jardín hay un árbol con una frondosa copa y sobre él, habla del árbol, un nido en el que descansa un gran cuervo negro. Esta tarde habrá chubascos dispersos por el Cantábrico y algunas precipitaciones en el interior de la península. Además, las temperaturas irán en descenso, así que abríguense y cojan el paraguas. Miren, aquí define muchas conceptualizaciones de palabras. Frondoso, ¿no? Un árbol grande que tiene gran cantidad de espacio, que da sombra. Copa es la final del árbol, ¿no? Un nido, podríamos bajar el nivel y decir de otra manera también. Allí descansa un cuervo, ¿no? Chubascos, nubosidades en donde las nubes están negras, es posible que va a llover. Precipitaciones, que se acerca una tormenta. Península, ¿no? Hablamos del espacio geográfico, es decir, conocedor de algunas realidades de la sociedad y del mundo en general. Y finalmente vamos a ver el nivel culto del lenguaje. Es una variedad de lenguaje con alto grado de formalidad. Es aquel que posee un número mayor de recursos gramaticales y es capaz de adaptarse mejor a las diferencias situacionales de comunicación para obtener más matices y precisión. Sus tres condiciones principales son una pronunciación cuidada, una sintaxis compleja y un léxico variado y preciso. Recuerden, aquí hay tres cosas. La semántica es el estudio de las palabras, la sintaxis es el origen de cada una de las palabras, el léxico es la composición de sinónimos y antónimos que podríamos optar para una conversación y una no repetición de palabras. Se manifiesta en una lengua escrita, tratados, ensayos, pero esto no significa que no se den situaciones comunicativas, orales, en las que sea necesario su uso en los discursos políticos, en las sentencias judiciales. Se utiliza propiamente en cada una de las variedades de las especialidades o a nivel superior cada una de las de los estratos de uno de los componentes de la universidad, que se denomina las facultades, ¿no? Entonces el médico, por ejemplo, tendrá un lenguaje culto en su nivel, el abogado, ¿no? El conocedor de la literatura, de la lengua, de la expresividad, todo esto desarrollo esta lengua. Ahora, el nivel culto, existe mucha cultura. Es el que utilizan las personas cultas e instruidas en contextos formales. Y una de las características que asume esto es una riqueza de vocabulario, pronunciación correcta, ojo, cuidado y adecuado, mensaje con orden lógico de sujeto, predicado y complementos, uso del cultismo, es decir, palabras que proceden del griego y del latín, que son la raíz de nuestro idioma. Aquí un ejemplo: hemisferio, anacrónico, ósculo, que muchas de las veces no todo el mundo puede entender. Y finalmente damos algunos ejemplos. Aquí un ejemplo clarísimo de nivel culto. Dice: las nupcias se celebran con greguería y júbilo. Los sirvientes llevaban de las cocinas con platos ostentosos y abundantes. Miren, explico de manera muy general para quienes están iniciando en el desarrollo de nuestra lengua. Nupcias es un matrimonio, ¿no? Greguería, un español determinó como sujeto